continuamos. Esta música nos está dando la señal que se viene la sección de ciencia aquí en Caleidoscopio ATR, a cargo de nuestro amigo, el licenciado en biología, paleontólogo, Mauro Aranciaga. Así que estamos al aire con Mauro. Mauro, ¿me escuchás? Dígame sí o no. Sí, ¿cómo va, Nico? Buenas tardes, Cristian, Nico, la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Cómo anda esa Buenos Aires? Bien, tranquilísimo. ¿Quilombada? No, tranquila, mira, tranquila Buenos Aires. No, pensé que no eran palabras que iban juntas. Sí. No, bien. Sí, igual que siempre, en cuarentena, con un montón de casos, pero bueno, yo ahora estoy pudiendo ir al museo, donde tengo que ir, así que saqué permiso para ir un par de días y preparar fósiles porque ando necesitando. Por allá. Ah, buenísimo entonces. Sí. Así que, bueno, nos habías comentado, ya nos vamos metiendo en tema, el mes pasado, que estuviste en el primer programa, una de las temáticas ahí que ya al aire la hablamos, fue el tema de las películas y los dinosaurios. Películas de dinosaurios o películas donde aparecen dinosaurios, no sé si documentales, bueno. Vos, obviamente que sos un especialista en la temática, ¿qué nos podés contar eso? ¿Cuándo arrancó esta movida? ¿Qué pelis son más interesantes? Bueno, vos sabrás. Sí. Bueno, mira, el tema de los dinosaurios en el cine siempre despertó mucho interés, ya desde, incluso más que en el cine, antes del cine, sino también ya en los libros, ¿sí? Viene desde que empiezan a aparecer dinosaurios, desde que se conocen, ya se empieza a despertar interés, como siempre, y eso hace que obviamente los escritores, los guionistas y los directores lo incluyan en sus obras. Vos sabés que para esto hay varias, se han hecho estudios incluso o análisis de todo esto, o sea que una de las cosas que de por sí, que uno se preguntará, bueno, ¿cómo hacen? Porque hay muchísimas obras, y cuando uno se pone a analizar toda la gran cantidad de películas que hay respecto a los dinosaurios en el cine, resulta que principalmente uno podría catalogar, ¿sí? Uno dice, ¿cómo llega el dinosaurio a encontrarse con la gente? ¿Cómo es eso? Y más o menos hay unas 6 categorías principales, si querés, que digamos, ahora le voy a comentar más o menos, por las cuales por ahí los directores o los escritores justificaban la aparición o el encuentro entre personas y animales. Una de ellas, la primera, es El mundo perdido. Que es la obra de Arthur Conan Doyle, que una obra obviamente literaria, pero que después se volca en el cine, y eso después forma todo un mito, porque ¿qué pasa? El mundo perdido es, digamos, se desprende algo que vamos a hablar, que ya por ahí les adelanto, es que siempre todas las películas y demás, y todas estas obras se relacionan y en algún punto acompañan los descubrimientos científicos de la época. En este caso, el tema del mundo perdido, estamos hablando de inicios de 1900 y antes, pero nosotros vamos a hablar de 1900 en adelante, que es cuando arrancan las primeras películas, ¿sí? En las cuales siempre se veía que estos mundos perdidos, ¿sí? Que era una zona en nuestro planeta, ¿sí? Aislada, y que tenía una fauna y flora extinta. Esto se basa en su época, se creía, así a finales de 1800, inicios de 1900, se creía que todavía había zonas inexploradas en la Tierra y que por ende no se sabía que tenían, y que podían incluso llegar a tener fauna y flora extinta. Obviamente esto también se basaba que más o menos para esa época se estaban descubriendo, por ejemplo, los tepuis o roraimas, que son unas plataformas elevadísimas de basalto que eran inaccesibles hasta la época. Esas son las que toma Arthur Conan Doyle para hacer el libro El mundo perdido. Y después lo vuelcan un montón de autores para hacer, por ejemplo, justificar por qué se habían llegado los dinosaurios hasta la actualidad, por ejemplo. Entonces es así que se han hecho en tepuis, en estas plataformas, o en el centro de la selva de Sudamérica o de África, o en el centro de desiertos, o en el Ártico, en la Antártida, en zonas que, claro, como estaban aisladas,
nunca nunca habían estado en contacto con el humano. ¿Qué pasa con esto? Que obviamente siempre el tema de el mundo perdido en sí, como zona, es un lugar maldito, atrasado, retrógrado, en donde el humano está en desventaja y no domina para nada, sino que es derrotado, y que es como un lugar inadaptado, atrasado, que es como un relicto que llegan a nuestros días, pero que no puede existir en un mundo, entre comillas, civilizado como el nuestro. Es por eso que es un relicto. Y obviamente cuando en alguna de estas pelis siempre se agarran algún dinosaurio, algún bicho, y lo llevan a la ciudad, y es donde se suelta y desata el caos como siempre, ¿viste? Sí. Entonces, claro, es por eso que no puede convivir con este mundo civilizado. Y muchas de esas cosas, de estas obras, que perduraron hasta lo largo de 1900, hacen incluso referencia, por ejemplo, al Edén bíblico, hacen muchas referencias a la Biblia incluso. Mirá. Y ahí tenemos un montón de pelis, por ejemplo, El Mundo Perdido, o El Dinosaurio y el Eslabón Perdido, hace 1.000.000 de años atrás, y unas cuantas así. Las pelis ya específicamente más o menos que a los inicios del cine. Claro, son las primeras apariciones de los dinosaurios en el cine son con estas pelis, claro. ¿Viste? Y muchas de esas, hablando un poco por ahí más de las técnicas que usaban, porque era, bueno, ¿cómo hacían? Porque no tenías las compus, no. ¿Cómo hacían? Bueno, muchas cosas que se usaba bastante en la época era las maquetas, hacían maquetas a escala, y con esas maquetas hacían juegos de cámara para que aparezcan grandes, y hacían por ejemplo que un muñeco salta de un edificio, cosas así. Una cosa que se empieza a usar después es el stop motion animation, que son muñecos, solamente de arcilla o plastilina o otra cosa, y que los iban moviendo, era una foto y movían al muñeco, otra foto, movían al muñeco y otra así, y claro. Esas un montón de fotos las pasaban segundo a segundo, entonces el animal parecía que se movía. Sí, una animación que no está ni de cerca de lo que podemos ver hoy, pero bueno, en su momento era lo que había. Era una evolución para la gente, una revolución. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando, por ejemplo, El Mundo Perdido es de 1912. Viejísimo. Muchísimo tiempo. Cine blanco y negro. Ahora, Mauro, un segundo, pero vos me decís, el Mundo Perdido, 1912, y pasaron más de 100 años, y hace 5 años sacaron la película de King Kong con la misma metodología, ¿no? Aparece en un lugar que es inhóspito y aparecen también no dinosaurios, pero bestias de dimensiones enormes. Sí, bueno, el tema de King Kong lo podemos mencionar porque tiene varias cositas que después por ahí les voy a detallar, varias cosas, pero sí, justamente lo que vos decís, Cristian, es un relicto, una isla en este caso, otro mundo perdido, justamente, otro ejemplo que yo no había dado, y ¿qué pasa? Lo traen a la ciudad, se suelta, desata el caos. ¿Por qué? Pues es un atraso, es algo no civilizado, entre comillas, y que no va con nuestro mundo. King Kong, por ejemplo, es una obra muy vieja. Y algo que les iba a mencionar es que, ¿qué pasa? Muchos de estos mundos perdidos usan muchas cosas de psicología. Por ejemplo, muchas de sus historias se basan en el complejo de Edipo, o en el complejo de Supermacho y demás. Menciona el Edipo porque es el más conocido. Y otra es, por ejemplo, el mito de la Bella y la Bestia. ¿Qué pasa? En muchas de estas historias, la bestia, el dinosaurio o King Kong, por ejemplo, se identifica con el personaje femenino. El femenino lo entiende, más o menos lo protege y lo cuida. Pero hay una gran cantidad de obras que usan esto, por ejemplo, ese recurso. La más conocida es King Kong. Muchísimas obras. Y así con unas cuantas que usan estas cuestiones de psicología y demás que están re interesantes. ¿Godzilla ya de esa época o un poquitito más adelante? Godzilla... No sé si es dinosaurio Godzilla tampoco, pero bueno. Godzilla, vamos a hablar un poco también de eso. Godzilla es estrictamente el cine japonés, tiene toda una técnica y demás que ahora después les voy a contar bien. Y es mitad, estamos hablando de casi mitad de 1900. Después, una cosa que ya para terminar lo que es inicio de 1900, una cosa que podemos ver ahí en la primera mitad de ese siglo es que
ahí se empiezan a encontrar las primeras pelis animadas de dibujitos, y durante muchos años se usaban los dinosaurios como algo malo, maléfico, que presentaba un peligro. Pero después arranca lo que es usar a los dinosaurios como algo humorístico, como por ejemplo las primeras películas animadas de dinosaurios, está por ejemplo Félix el Gato, sí, que usan también todos los gags que desde ese momento se usan hasta hoy día, como por ejemplo subirse a una montaña y que de repente la montaña se mueva y sea un brontosaurio, o que Félix el Gato caminara por una escalera y en realidad son las espinas del estegosaurio, y así con un montón de cosas. Cambia un poco el paradigma y empiezan a usar a los dinosaurios como algo tierno, los empiezan a antropizar ahí también, les hacen características humanas, ¿sí? Labios, párpados, cosas así para que sonrían, y los usan como algo lindo, como algo tierno y como algo humorístico. Y ahí también están las primeras pelis no animadas que usan a los dinosaurios como mascota, por ejemplo. Sí. Donde, por ejemplo, el personaje principal es un nene y se identifica con este otro dinosaurio, con la criatura, ¿sí? Y nada, lo protege. Siempre, generalmente hay un grupo de humanos que lo quiere matar, que lo quiere atacar, que lo quiere vender al circo, lo que sea, y el nene lo termina y le ayuda como a liberar a este dinosaurio o al monstruo lagonés o a quien sea, por ejemplo. Lo mismo que NT, pero NT es con un extraterrestre. Exactamente, claro, es un recurso que, si uno lo piensa de una manera, no son originales, pero que lo usan un montón, sí, tal cual. Después, otra de estas cosas a mencionar, de cómo, por ejemplo, ¿qué otras cosas tenemos en Mundo Perdido? Buenísimo, vamos con otra, dinosaurios congelados. ¿Qué pasa? Ya para lo que es inicio de 1900 y ya tirando hacia mitad para el 1950, se empiezan a encontrar en Siberia mamuts y megafauna, animales prehistóricos congelados en el piso, en el suelo, en la tundra de Siberia. Se empieza a ser conocido eso. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen todas las películas donde los dinosaurios llegan hasta nuestros días porque permanecen congelados. Entonces, hay una expedición a la Antártica o al Ártico o a cualquier otro lado y encuentra un dinosaurio congelado. Obviamente lo traen a la ciudad. Obviamente, ¿qué pasa? Se congela, desata el desarma el quilombo. Exactamente, ¿viste? ¿Y cómo termina esto? Como es un personaje que no se adapta, que es un relicto, que ya no va con nuestro mundo civilizado, se sueltan las llamas, un montón de gente, desata el caos y termina batido, ¿viste? Eso se usó un montón. Y obviamente, de nuevo, se condice con un descubrimiento de la época, en este caso con el hecho de encontrar animales extintos congelados, pero claro, mucho más nuevos, no dinosaurios. Hay momias de dinosaurios o cosas así, pero no vivos. O sea, si se congelan se pudren porque esos animales ya murieron. Pero sí, siempre surgió como esa idea justamente por algo relacionado a un descubrimiento. Otro, por ejemplo, son los viajes temporales. Ahí estamos hablando ya estrictamente mitad de 1900, quizás un poco más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el descubrimiento acá con los viajes temporales? Se hace conocido, se baja al público general la teoría de las investigaciones de Einstein, la teoría de la relatividad o el surgimiento de la física cuántica. Entonces se empieza a hablar de los viajes en el tiempo. Entonces, claro, ahí de nuevo los escritores, los directores se enganchan otra vez, y la justificación ahora no es que el dinosaurio llega hasta nuestra vida, sino que el humano viaja hacia atrás, ¿sí? Viaja en el tiempo. No puedo, no puedo evitar relacionar todo con los Simpsons. Los Simpsons es el universo. Porque Homero viajó en el tiempo, hizo lo que quiso en el tiempo, y después el congelado Gaspar, el viejo de ahí, que también congelado y después vuelve a la vida. Continúa, pero es que es inevitable el universo Simpson. Siempre, exactamente. Bueno, y respecto a esto, por ahí algunas menciones que siempre está bueno mencionar, los visionarios, que antes de esto hubo algunas obras independientes, para nada conocidas, donde por ejemplo, antes de que se conocieran las investigaciones de Einstein,
había un par de escritores que se le ocurrieron ideas re lindas. Por ejemplo, una de estas es una película que habla de las cronopatías, que es una enfermedad que hace que tu mente, la mente de las protagonistas, viajen se ubique en la mente de un animal extinto, por ejemplo, y su mente en realidad viaja al pasado, algo recontra loco y súper original. Ahí estamos hablando de 1955, por ejemplo. Otra interesante, por ejemplo, algo que siempre se ha hablado es que el tiempo antes de la teoría de Einstein, de que el tiempo es relativo, siempre se decía que el tiempo era como un río, iba en una dirección, ¿viste? Y entonces vos río arriba tenías el tiempo pasado y va bajando el río y vos tenés el futuro hacia adelante, vos estás en cierto punto, ese es tu presente. Bueno, un tipo dijo, voy a hacer una película, un director italiano, y en la película los protagonistas viajan río arriba y a 10 río arriba van retrocediendo en el tiempo y se van encontrando con fauna cada vez más vieja. Eso es una peli también de antes de que se hiciera conocido, por ejemplo, todo lo que es la teoría de la relatividad. Sí. Tenemos unas cuantas. Uno que hace esto, por ejemplo, que es bastante conocido, es el Doctor Who. En varios capítulos, en varias películas, viaja en el tiempo y se encuentra con dinosaurios, ¿sí? Hay unos cuantos. Sí. ¿Los Picapiedras ya son de esta época o falta todavía? Los Picapiedras yo lo pondría como en la categoría, si querés, subcategoría de animados, sí. Porque en realidad los Picapiedras sí tenés un quilombo. Su falencia histórica también. Porque claro, primero los humanos no convivieron con los dinosaurios. Si hubieran convivido, para nada los hubieran usado de lavarropas o de secarropas. No. Pero bueno, hay unas cuantas cosas a corregir, pero bueno. Y después, otra, siguiendo con estas justificaciones, tenemos los dinosaurios del futuro. Ustedes dirán, ¿qué? Bueno, aquí hay una premisa que dice, en cierto momento se creía, acá vamos a ya pasado 1950, pero hasta esto, incluso hay algunas obras que son de 1993, por ejemplo, el 90 y pico, que dice, bajo condiciones similares surgen faunas y floras similares. Entonces, ¿qué pasa? Ante un evento de catástrofe, de por ejemplo, que hay un meteorito y vuelve la vida a ser caliente y demás, como en la época de los dinosaurios van a volver a reinar la Tierra. Algo que es falso en realidad, porque si vos volvés, por ejemplo, volvés el tiempo atrás y haces correr el reloj de la vida otra vez, los resultados van a ser completamente distintos, ¿sí? Es decir, que todo es azaroso. De hecho, que estemos hoy día hablando por caleidoscopio es totalmente azaroso. Si volvemos el tiempo atrás no va a pasar esto, podría pasar o algo parecido o algo totalmente distinto. El hecho de que la vida inteligente en la Tierra haya surgido es algo azaroso también. Y una cosa, por ejemplo, acá que dar un ejemplo aprovechando esto es, no sé si se acuerdan, las películas viejas del Planeta de los Simios, donde vos al final de la película ves la Estatua de la Libertad y te das cuenta sí. que ese planeta era el planeta Tierra, sí. Otro mensaje de los Simpsons. Sí, también. Otro momento Simpsons. Bueno, pero es cierto que ahí tenés otra cuestión. Ahí esa premisa la vuelven a meter y también es falsa, porque la vida inteligente, por más que vos reproduzcas otra vez el reloj, no tiene por qué surgir. Quizás si nos extinguimos de hoy día nosotros los humanos, después durante millones y millones de años van a reinar las bacterias, por ejemplo, y listo. No tiene por qué surgir la vida inteligente otra vez. Eso es otra cosa que se creía para esa época y que hoy día ya se descarta. Es una premisa que es falsa. Ajá. Pero bueno. Y acá tenés el caso quizás más conocido, es salido la del Planeta de los Simios, que no hay dinosaurios, pero bueno. Y ahora, dinosaurios de otros planetas. Bueno, es verdad, es superador eso. ¿Vieron? Sí. Por suerte les decía que hay poquitas películas que han flasheado con esto, pero esto estamos hablando ya pasada la mitad de 1900, casi 2000, ¿y qué pasó? La misma premisa de nuevo, bajo condiciones similares surgen faunas y floras
similares, obviamente acá, pero en contexto de otro planeta. Sí, sí. Van astronautas a otro planeta y se encuentran con un paisaje parecido a, por ejemplo, el Cretácico en otro planeta, y hay dinosaurios, o cosas parecidas, porque en realidad casi nunca hay muy poquitas pelis que realmente encuentran dinosaurios, pero hay otras que son criaturas parecidas a dinosaurios, que es más o menos lo mismo. Obviamente esto es falso, y acá hay un montón de pelis. Sí. Una, por ejemplo, es El planeta de los dinosaurios, pero hay algunas conocidas donde tenés estas criaturas que son muy parecidas a un dinosaurio, pero nunca te dicen es un dinosaurio, o por ejemplo una de Star Wars, que es el retorno del Jedi. Sí. Una conocida que es Caraconos o Conehead, que es una peli bastante conocida, es de unos humanoides que tienen caras como cabezas en forma de cono. Sí, sí, sí. En su planeta tienen cosas parecidas a dinosaurios. Sí. Realmente también, son poquitas las pelis que hablan de esto, pero bueno. Llegamos con el último, que este por ahí es más atemporal, pero que llega hasta nuestros días, que es las nuevas fronteras de la ciencia. ¿Qué pasa? Algo que yo vine repitiendo es, en cada evento científico, cada descubrimiento científico, siempre se ve en el cine o en los libros también, cómo esto se vuelca. Bueno, hay algunas de estas categorías, la más vinculada de todas, porque siempre vos tenés que aparece una novedad científica y siempre aparece una novedad relacionada a este descubrimiento en puntual. Por ejemplo, cuando se empieza a ser conocido todo lo que es el uso de la electricidad para el público en general y demás, empieza a ser conocido, surge la obra de Frankenstein, que el monstruo le da vida a la electricidad, y eso después se vuelca en el cine, por ejemplo. Otra es el hecho del Godzilla, que en Japón, cuando se empieza a hacer conocida la radioactividad, se crea la saga gigante de Godzilla, que le da vida al monstruo que se alimenta de radioactividad, por ejemplo. Y una, la más conocida y quizás más especial para mí, es cuando se hace conocida la biotecnología y la genética, ¿sí? Y la clonación, por ejemplo, surge Jurassic Park, donde lo que trae a los dinosaurios ahora a la realidad y los vuelve a traer es las nuevas fronteras de la ciencia, la genética, como el ámbar de un bicho hace que vuelvan a clonar dinosaurios y los traigan al día. O sea, ya no se congelan o no se lo encuentran partido en el medio de la selva, sino que lo reviven, por ejemplo. Esto es una justificación una de las más modernas. Y lo que tiene esto, que está bueno, es que siempre se condicen, y a su vez, al estar bastante ligado con la ciencia, con los eventos científicos, cuanto más verosímil es la peli y más linda, mejor hecha, es porque siempre está como más vinculada digamos, cuanto más tienen en cuenta a la ciencia, más verosímil es la ciencia ficción, por alguna manera. Siempre las pelis que más tienen en cuenta el conocimiento científico son las que terminan de alguna manera teniendo más éxito. Sí. A ver, ¿cuál sería entonces, o alguna peli más certera científicamente dentro de lo que se pueda, ¿no? Sin ser un documental, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Jurassic Park? ¿Sería una? Y sí. Pensá que Jurassic Park, primero obviamente son libros y después vienen las pelis. Claro. Pero ¿qué pasa? Ya desde los libros, el tipo, estamos hablando de Michael Crichton, y después el que hace las pelis es Steven Spielberg, ambos toman en cuenta para hacer los libros y para hacer las pelis, colaboran con paleontólogos también, en este caso, colaboran y les preguntan a los tipos, se entrevistan, y en el set, de filmación, y estaban los paleontólogos diciendo esto sí, esto no, para hacer la reconstrucción. Entonces, claro, si hay algunas cosas como por ejemplo el velociraptor es muy grande o cosas así, o el tiranosaurus es muy chico, pero el gran éxito de Jurassic Park es la cantidad de conocimiento científico que se le volcó. Eso está muy bueno, y obviamente se mencionan a los paleontólogos, no solo se mencionan hasta en la obra, por ejemplo. Eso está muy interesante. Claro. Y después, es otra cuestión, hoy hablábamos un poco y vamos a volver a mencionar a nuestro amigo Godzilla,
¿sí? Hoy hablamos, bueno, de las similitudes, de si está bien hecho, si no, y demás. Aquí hay unas, vamos a ver, las categorías. Los paleontólogos nos gusta mucho categorizar y decir, bueno, esto es esto, pero no es esto, poner todo en cajones. Y vamos a mencionar algunos términos más en cuanto a el modo en que se construye un dinosaurio. Y ahí vamos a hablar desde lo más lindo y mejor hecho a lo más feo. Sí. Pero mencionar también algunas técnicas y demás, ¿sí? Entonces, primero, por ejemplo, lo que son los dinosaurios, digamos, reales, bien hechos, dinosaurios que se identifican como tal. Dinosaurios que, en este caso, son los que más conocimiento científico se les volcó, los que mejor están bien hechos, ¿sí? Esto obviamente siempre se sigue, a medida que avanza el conocimiento científico, los directores lo han ido como volcando, y los que mejor lo hacían logran, ya digo, las mejores reconstrucciones. Estas son realmente películas de clase A con buen presupuesto, usaban las técnicas que mencionamos, stop motion, o maquetas, demás, y que son las que mejor representan los dinosaurios, los que mejores están hechos. Dinosaurios posta que obtener el alosaurio, lo puedes identificar como tal, está haciendo lo que nosotros pensamos que hacía, además. Son, ya te digo, las que más presupuesto tienen y las que más conocimiento volcado tienen. Pero después, una más abajo, tenés lo que son los dinosauroides, por así decirlo, o lo que se parece a un dinosaurio pero no termina de ser. ¿Ahí entra Godzilla? No, Godzilla contra a lo último. A lo último, bueno, no me pongo ansioso. Claro, dinosauroides tenés películas con buen presupuesto, pero con poca voluntad. Entonces, claro, tenés cosas que no cuadran mucho porque tenés un bicho, o te hacen mezclas de dinosaurios que no van, o dinosaurios que están haciendo cualquier cosa, como por ejemplo un herbívoro comiendo carne, o un herbívoro matando algo, o mezclas de el dinosaurio cuello largo que es herbívoro con garras, con dientes, con espinas, con cualquier cosa, mezclas así como un popurrí, dijeron, bueno, que así, hacete el muñeco y chao. Total, la gente se la cree, chao. Ya, la gente que sabe, la gente que sabe. Pero bueno, o sea, es buen presupuesto, pero poca voluntad, y decae un poco en el conocimiento científico, que este también los hace más inexactos, ¿no? Después tenés lo que son estas tabulas re interesantes, son los lagartos dinosauroides. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa? En cierta época, estamos hablando después de 1950 y hasta hace relativamente poco, ¿qué hacían? Como no querían que eran películas de clase B, con poco presupuesto y con poca voluntad. Estas son quizás las más berretas, porque, ¿qué pasa? ¿Cuál era el dinosaurio acá? Era una iguana o un lagarto que le ponían espinas, le ponían cosas, le pegaban literalmente cosas y te lo ponían a la pantalla, te lo agrandaban con una cámara. Entonces vos tenías la personita con una iguana gigante y que se le veían los colitos de cucurucho pegados, sí, pero me doy cuenta, capo. Sí. O sea, uno como biólogo, ¿qué es? O sea, identificar que esto es una iguana. O sea, hay películas, por ejemplo, que te ponen una mulita. Mulita que puedes ver en el campo y te ponen en vez del gliptonte, que es pariente a la mulita, te ponen la mulita y te la agrandan. O el cuatí. O el gato, le clavan al gato unos colmillos y mira el tigre. Es un gato, es un Michi, está todo bien. Me doy cuenta. Pero lo loco lo malo quizás de esto es que, obviamente sea un juego de cámara, pero claro, ¿qué pasa? Muchas veces en la película Jurassic Park, ¿qué hacen los dinosaurios? Como son malos, son retrógrados, son feos, son medios tontos, se encuentran los dinosaurios y se empiezan a matar entre sí. Algo que en realidad seguramente no pasaba. ¿Qué pasa con estas pelis? Que hacían combatir, por ejemplo, hay algunas pelis que agarran un cocodrilo y una iguana y los hacen matarse enfrente de cámara, y eso te lo pasaban en el cine. O sea, agarran a dos bichos, le pegaban cosas, o sea, totalmente inhumano, por así decirlo. Por suerte ya esas pelis no están más debido a los derechos de los animales, por suerte, pero hay un montón de pelis donde te agarraban, le pegaban unos conos de cucurucho a una iguana, la hacían pelear con un cocodrilo y te la destripaban en cámara. Literalmente se ve eso. Nosotros hemos tenido charlas cuando hablamos del cine de la prehistoria y no podés poner esas partes que son fuertísimas. No está bueno. Sí, no está bueno. Bueno, después la última, para alegría de Nico, tenés que estas no son malas, son distintas, son los dragodinosaurios. Son una mezcla, como una cosita, de dragones y dinosaurios. Y esto, el mayor exponente es toda la saga de Godzilla. ¿Qué pasa?
Godzilla, cuando surge, estamos hablando, Japón era una potencia, tiene un boom de Godzilla, son como 50 películas de las viejas, a blanco y negro, no de las nuevas, 50 películas, y todas tenían toda una dinámica distinta. Porque estos, por ejemplo, son los primeros que agarraban, hacían juegos de cámaras, maquetas a escala de cartón, por ejemplo, cosas así, de una ciudad, y ponían a un tipo, un actor, con trajes. Era un traje, por eso Godzilla, por ejemplo, que puedes preguntar, ¿y qué es Godzilla? Claro, Godzilla es bípedo, camina en dos patas, un dinosaurio no hace eso, ¿viste? Está recto, te va con una recta, ¿qué onda con eso? Bueno, entonces, estos son los primeros que empiezan a hacer ese tipo de películas, hacen un montón con trajes de caucho con un actor adentro. Entonces, todas estas pelis y un montón que vinieron atrás que se basaron en Godzilla, toman ese modelo. Dinosaurios que tienen que caminar en dos patas y que muchas veces, como Godzilla, escupan fuego, o que algunos pueden volar, o cosas así. Por eso son medio una mezcla, tienen como cosas de dragón y cosas de dinosaurio, no terminan siendo una cosa ni la otra. Pero eso no implica que sean malos, porque tienen como su propia identidad. Que sea distinto no quiere decir que sea malo, ¿no? Teniendo, o sea, Godzilla, si querés preguntando, te pregunta de nuevo y respondiéndotela, Godzilla no es ni un dinosaurio ni un dragón, es Godzilla, es otra cosa. Es único, papá. Es su propia identidad. Claro, exactamente, inigualable. Entonces, claro, tenían como una cosita así. Y surge justamente, estamos por ahí 1940 y pico, que surgen las primeras películas de Godzilla. Y que son estrictamente, casi exclusivamente del cine japonés. Casi exclusivamente. Así que... pero bueno, después hay un montón de cosas para hablar del cine y la prehistoria. Realmente o sea que hay muchas cosas que son súper interesantes, como por ejemplo que, fíjense una cosa, seguramente ustedes lo han visto, desde el pie pequeño, desde la película de dinosaurios de Alabar hasta la de Jurassic Park. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Que eso cambió igual, después de 1950, pero los buenos son los herbívoros, los malos son los carnívoros, siempre es eso. El malo tiene garras, tiene espina, ataca, y el herbívoro más bueno, sonríe, mío que, viste, se le muere la mamá, como toda la película de Disney, por ejemplo. Sí. Entonces, y aparte come lechuga, ¿cómo va a ser malo? Claro, viste, y eso, en algunas pelis, las últimas, por ejemplo la Jurassic World, siempre se usa el herbívoro para atraer el llanto del público, ¿no? Entonces te lo muestran medio convaleciente en cámara porque lo atacó el depredador, y ahí logran si querés, el puntito triste de la peli, que es cuando... Pero, por ejemplo, en las pelis más viejas, que no estaban bien adaptadas, hacían que los herbívoros se coman gente también, atacaban y mataban a todo el mundo. Sí, hoy temprano nos aportó Pedro Vidal Arias el nombre de Rex, de Toy Story. Ese es buenísimo y es carnívoro. Y es un juguete. Exactamente. Sí, exactamente. Es un carnívoro. Sí. Así que, pero bueno, ahí tenés un montón de cosas súper interesantes en cuanto al cine, como muchas cosas psicológicas. Primero, por ejemplo, volcaban cosas de la Biblia o cosas de psicología, y eso después cambia y mejora mucho cuando por ahí dejan esas cosas de lado y vuelven con, empiezan a volcar conocimiento científico. Pero como si uno, por ejemplo, lo ve desde el punto de vista de la historia de la ciencia, tiene toda una relación. Si uno estudiara, por ejemplo, la historia del cine y la historia de la ciencia, va a haber una correlación con eso. Porque obviamente, ¿qué es lo más interesante o querés hacer una peli? Y la ciencia a veces tiene cosas recontra locas que reran para una peli. Entonces, claro, encontró un dinosaurio congelado. ¿Cómo? Chao, hago una peli con eso. Sí. Lo importante es sorprender. Así que bueno, y después todo eso será otra charla, si querés, todo el mundo de los documentales. Eso, bueno, ya tenemos tela para cortar. Sí, este es otro mundo totalmente distinto que está re interesante también, que es muy, muy lindo. Así que bueno, eso fue más o menos un resumen de hay libros y horas de películas enteras
para ver y analizar, pero que la verdad que a mí me recontra copa, es re lindo ver cómo fue progresando todo esto, ¿no? ¿Sí? Así tiene toda su historia, tiene. Sí, porque hay un montón de cositas, viste, que cómo se las arreglaban los tipos para llevar, por ejemplo, pensar la técnica del stop motion, que es un laburo muy, muy grande. Sí. Donde por ahí un montón de fotos te valen un segundo. No sé cuántas fotos tenés que sacar. Y así con un montón. Se lo pasaban gatillando. Sí. Algunas cosas que me preguntabas que no mencionabas, si querés que puedo, si queda tiempo. Sí, a ver, algo cortito ya, pero a ver. Sí, que por ejemplo, algo de los picapiedras, que muchas cosas, cómo interaccionaba el dinosaurio con el humano cuando lo veía, o lo mataba, o le tenía miedo de huida, o por ejemplo el humano lo usaba como mascota, lo tenía como afecto, tenía algún tipo de vínculo emocional con él, como en el caso de el mito de la Bella y la Bestia. Y otro que se usó muchísimo, que es reconocido por los picapiedras, es el hecho de la utilidad. El animal como bestia de carga, que donde ella también cambia y pasa a ser de algo malo a algo más o menos dócil, que se puede como dominar, y que lo usaban como bestia de carga, por ejemplo, o para transportar. El caso más conocido, obviamente, es el de los picapiedras, que lo usaban para absolutamente todo. Así que sí. Bueno, Mauro, la verdad que un placer haberte tenido nuevamente, muy muy claro, y aparte también dando cátedra, ¿no? Uno ve y las películas y dice, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Y hoy estuvimos viendo un poco de eso, ¿no? De las diferentes ramas, por dónde viene la mano y las diferentes maneras, ¿no? De aparecer en el cine. Sí, es muchísimo, la verdad que es muchísimo, un montón de términos que por ahí resulta medio engorroso para la audiencia, pero bueno, espero que se haya entendido. Realmente si tienen alguna duda y demás, siempre me pueden escribir y aclararé dudas, recomendaré pelis en blanco y negro, no tengo ningún drama. Así que espero que les haya gustado y como siempre, encantado de participar. Bueno, Mauro, ya estaremos de acá a un mes seguramente, ya iremos pensando a ver de qué podemos hablar, de qué podés hablar vos y nosotros preguntar. Y a veces tirar alguna que otra ignorancia al aire. No, para nada. Así que te agradecemos un montón, Mauro, y bueno, si nada, eso, toda la suerte en tu trabajo. Y bueno, ojalá puedas andar pronto por acá por Guido, siempre manteniendo la distancia social. Exactamente. Genial. Bueno, un abrazo para ustedes, para todos los guidenses, cuídense. Y bueno, ya estaremos comunicando un par de hallazgos científicos, tenemos prontos a publicar. Y bueno, ya estaremos en la próxima columnita hablando de cosas interesantes que siempre está lindo escuchar. Y lo tenemos que sumar por los programas. Bueno, están buenísimos. Lo tenemos que sumar a tu tocayo, que siempre lo nombramos, pero todavía no ha aparecido su voz. Sí, cómo no. Ese sí que va a poder hablar bastante también. Bueno, Maurito, te mando un gran abrazo, que tengas buena semana. Dale.